Ok, bueno, estamos grabando, ahora sí. Que quede constancia que esta manada de burros no han visto la clase anterior. Con todo y que fue el sábado, ya es martes, y no han tenido tiempo porque son gente muy ocupada. Razón por la cual no quería yo grabar la clase de hoy, pero ni modo, me resignaré a grabar para estos burros. De nada. Bueno, entonces, la regulación de la respuesta inmune en los tejidos. Es importante mencionar, recordar, recalcar que la respuesta inmunológica debe ser rápida, con el objetivo de eliminar al agresor lo antes posible, con el mínimo daño colateral, volviendo al reposo rápidamente. El objetivo fundamental es que ni te enteres que hay una agresión. Ese es el objetivo. Y de hecho, la mayor parte de las veces ni nos enteramos que hay un proceso agresivo porque no estamos enfermos. Y eso se debe gracias al sistema inmunológico. La respuesta inmune, entonces, debe mantener siempre un equilibrio. No debe ser ni excesiva ni debe ser deficiente. Si me falta respuesta inmune, si esta respuesta inmune es insuficiente, lo que vamos a tener es infecciones. Si la respuesta inmune es excesiva, lo que vamos a tener es enfermedades autoinmunes. De hecho, después de esta clase vamos a empezar ya propiamente a hablar de la respuesta inmune frente a procesos infecciosos. Vamos a hablar de inmunodeficiencias, por eso es interesante que vayan al curso de inmunodeficiencias, porque vamos a hablar específicamente de inmunodeficiencias y también hay un par de charlas de autoinmunidad y son temas que vamos a tocar en detalle en nuestra materia. Así que la respuesta inmune debe ser perfecta, ni demasiada ni muy poca. Para que la respuesta inmune sea eficiente, debemos tener en cuenta todos estos factores. Por un lado, debemos tener en cuenta las características del antígeno, la forma, la dosis y la vía de administración. ¿A qué me refiero con la forma? Hay antígenos que entran de manera integrativa o antígenos procesados. Los antígenos procesados van a generar una respuesta inmune más eficiente. Los antígenos que desencadenan respuestas de manera integral, que el antígeno completito se presenta, se conocen como superantígenos. Los superantígenos son habitualmente productos de origen bacteriano, toxinas, aunque pueden ser antígenos virales, algún antígeno parasitario o micótico, que pueden actuar como superantígenos. Es decir, se presentan de manera íntegra, asociado a una región variable de nuestra proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, pero se presenta de manera íntegra y genera activación policlonal. Al generar activación policlonal, generas liberación excesiva de citocinas que puede llevar a un estado de shock, como por ejemplo en el shock tóxico. ¿Se acuerdan alguno de ustedes cuáles son las bacterias que pueden producir síndrome de shock tóxico? Te digo. ¿Qué? El strep, otro. El estafilococo. Las toxinas del strep y del estafilo son responsables de causar síndrome de shock tóxico, en especial el estafilococo, porque produce esta toxina que se llama toxina de shock tóxico. Así que la forma del antígeno es súper importante. Ahora, la dosis. Si tú tienes una gran cantidad de antígeno, dependiendo de las características del antígeno, puedes generar tolerancia o un exceso de respuesta. Si te falta antígeno, puedes generar también tolerancia. De hecho, los protocolos de desensibilización lo que intentan es eso, ir dando pequeñas dosis de antígenos de manera sucesiva y persistente por una vía apropiada para generar tolerancia.
Así que dependiendo de la cantidad del antígeno, de la vía de administración y de las características químicas del antígeno, tendremos una respuesta eficiente. También van a influir la célula presentadora de antígenos, el trasfondo antigénico, los antecedentes de exposición anterior al antígeno, infecciones concurrentes, el estado inmunológico, la edad y las enfermedades crónicas. Díganme, por favor, cómo va a influir la célula presentadora de antígenos. Piensen mientras voy a lavar mis lentes, ¿ya? De todo eso piensen ejemplos. Si no hay una interacción, ¿te ubicas que si no hay interacción de 28 no va a haber? No va a haber. Esas testas de TikTok ya sabes que están. Yo tengo otro negro. Y tiene dientes dorados, así como si fuera un bad boy. Pero no hay permiso de independientemente de no siempre eso. Recién se encuentran cuando te vaya está siempre boliviano. Quieren natural. Sí, puede estar en el grupo de tercero a quinto año. Bueno, en Instagram estamos en el Valle en Bolivia. No, mira, te voy a dar la versión. ¿Cómo es ya? ¿Van a pensar? ¿O solo aprenden de memoria? Cabrerizos. Pero parece que sí. Cancelar. ¿No les ha pasado que de repente ponen a aceptar cualquier huevada y luego están pagando sonceras? ¿O solo me pasa a mí? Y te lo cambian de posición los desgraciados, ¿no? Entonces, a ver. Célula presentadora, ¿cómo influye en la respuesta? La célula presentadora del TIC no van a estar ciertos elementos como la ABC explicando CD28, entre otras cosas, para que se genere una adecuada activación y tiene que haber interacciones para que suceda lo que está la respuesta inmune. Hay un trastorno o hay un problema a nivel genético y no cuenta con uno de esos ligandos, va a poder escalar. Esto no es para echar choro, ¿no? Parece peruano. Y sí. Es político. Me tiran choro y ya. ¿Qué cosa dijo? Ese sería un ejemplo de trastorno. Pero estás mezclando, papá. Estoy en trastorno genético. No, vamos uno por una, ya me perdí. Célula presentadora. ¿Cómo influye la célula presentadora en una respuesta inmune? La célula presentadora del antígeno es clave porque, como su nombre indica, va a presentar el antígeno. Entonces, si es que esto no está funcionando bien, si sus estructuras, como mi hermano mencionaba, sus receptores no están presentes, pues va a haber profesionales y no profesionales.
Obviamente, la célula presentadora incluye todos los elementos clave para la presentación del antígeno. Si la célula presentadora presenta el antígeno de manera eficiente, yo tengo una respuesta inmune eficiente. Si yo tengo una célula presentadora no profesional presentando el antígeno, entonces no tengo una respuesta eficiente. Si yo tengo una célula presentadora que es, por ejemplo, una célula epitelial o una célula endotelial, ¿con qué se puede relacionar? ¿Con un exceso de respuesta o con una respuesta inapropiada? Inapropiada, autoinmunidad. El trasfondo genético, ¿qué es eso del trasfondo genético de un paciente? ¿Cómo influye el trasfondo genético en una respuesta inmune? A ver, el cerebro del trío. ¿Qué? Sí, estaba muy... O sea, no me quedó claro. Vamos a apuntar el cerebro. Podría ser como mencionamos de las HLA, que hay personas que tienen, que las presentan, tienen más tendencias a ciertas enfermedades que otras. ¿Me presenta qué o qué? Estas patologías, ¿no? A ver, Sacsayhuamán, poder peruano, perdón, al poder. No, peruanos al poder. Seguimos en el segundo. ¿Por acá? ¿No? El trasfondo genético sí tiene que ver, como su compañerito dice, con el polimorfismo de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entre más polimorfismo tenemos posibilidad de identificar una mayor cantidad de antígenos y defendernos de manera más eficiente. De igual manera, hay haplotipos de HLA que se relacionan con posibilidades de tener mayor desarrollo de algún tipo de enfermedad autoinmune. De hecho, mencionamos un haplotipo de HLA en particular que tenía que estudiar, de hecho. ¿Cuál era? El HLA B27 está relacionado con la espondilitis anquilosante. Ok, hábleme, vamos a esperar a hablar de la espondilitis anquilosante. A ver, Joss, de la tarea, te cuento. Ok, a ver. Hábleme de la espondilitis anquilosante. Espondilitis anquilosante, yo me acuerdo, doctora, es muy rara y no estaba muy estudiada. Pero según lo que yo he encontrado, los estudios más de esta enfermedad se basan en Alemania. Entonces no es una enfermedad muy común en nuestro medio, o lo menos que se diagnostica en nuestro medio. Esta enfermedad es parecida mucho a ajá. Que afecta a la columna vertebral. Ajá, va a haber como una degeneración y para poder, una manera de diagnosticar esta enfermedad es a través del análisis del factor reumatoide. Si es que Primero la clínica y luego el laboratorio. Primero clínica y luego laboratorio. ¿Cuáles son los datos clínicos que me sugieren que alguien puede tener espondilitis anquilosante? Dolor en la columna, dolor ¿dónde? ¿Alguna alteración en la forma de caminar? No sé, alguna posición. articulación sacroiliaca, según lo que he encontrado para endopelitis de observar. Hay una respuesta inflamatoria intensa que genera una alteración en la estructura de la columna. La columna se rectifica, ¿no? ¿Tiene forma de qué? Hay una forma que se describe en la columna de los pacientes con espondilitis. ¿Y qué más? No le he ido nada, qué triste. ¿Mm? Qué penita. Bueno. Entonces, el trasfondo genético, dijimos, haplotipos de HLA que favorecen el desarrollo de alguna enfermedad en especial. Siempre se habla del haplotipo B27 de la espondilitis anquilosante porque la penetrancia del síndrome es muy importante. En la espondilitis tienen siempre los pacientes tienen el HLA B27
con un 90 y tantos % de riesgo relativo de desarrollar la patología. Así que el trastorno genético del hospedero es muy importante para ver qué tipo de respuesta inmune. Si tú tienes herencia de enfermedades autoinmunes, tu familia tiene enfermedades autoinmunes, tú también puedes desarrollar enfermedades autoinmunes. Si tú tienes historial de inmunodeficiencias, es probable que también tengas inmunodeficiencias. En inmunodeficiencias es muy común que una pareja tenga hijos que mueren rápidamente, porque tienen a veces consanguinidad. Han visto, por ejemplo, los Targaryen desaparecieron, ¿no? ¿Qué desaparecieron los Targaryen? Porque solo se casaban entre ellos. Luego tenían problemas para hija, porque los hijos eran un desastre. ¿Qué? ¿Por qué razón? Porque se juntan entre ellos y que es una historia de ficción, tiene mucho de realidad. En las familias europeas, por ejemplo, igual en las familias reales europeas, muchos han tenido patologías. Cuando pasean ustedes por ahí, se dan cuenta que las caras de muchos de los reyes estaban totalmente enfermas y tenían problemas para tener hijitos saludables porque se cruzaban entre parientes, lo que limitaba el haplotipo de HLA, disminuía el polimorfismo y favorecía la expresión de características recesivas. Antecedentes a la exposición anterior a una agresora. El día sábado les di, especialmente les hablé del paludismo. ¿Qué dije? Alguien que me haya puesto atención. No. El paludismo, ¿qué es el paludismo? Es una enfermedad causada por la picadura de un vector que te inyecta un parásito, un protozoario. ¿Cómo se llama el vector? Aedes. El Aedes aegypti. ¿Y te inyecta qué cosa? ¿Qué forma? Porque hasta me equivoqué de forma del parásito. ¿Les cambié eso que estaba buscando? No me acordaba. ¿Ni de eso, acuerdan? Yo estaba, dale y dale con ¿qué era? Los trofozoitos. Y que los metacíclicos y que acá y que allá. Y luego me di cuenta que estaba mal, que estaba hablando de Chagas. Y no me acordaba cómo se llamaba la forma del parásito. Y hasta que le pregunté a don Google y me dijo, esporozoitos, ¿no? Sí, en su cara estaba buscando porque no me acordaba. Ok, entonces, el paludismo es una enfermedad parasitaria causada principalmente por el Plasmodium falciparum, no es el único, pero es el que genera enfermedad más grave. Les dije que esta enfermedad era hiperendémica en alguna zona del mundo. Que no sepan, pues es África. ¿Y qué les dije que ocurría con los niños? Se enfermaban cada rato. Cada rato, fiebre terciaria, obviamente, por el paludismo, pero se enfermaban, pasaban la enfermedad y se recuperaban. Y se volvían a enfermar, y se volvían a enfermar. Y llegaban a la edad adolescente, ¿qué pasaba? Cada cuadro de paludismo en los niños era más suave, hasta que en la adolescencia se volvían inmunes, tenían una inmunidad, les dije, parcial. Porque en cuanto se van de su zona de vida, esta zona hiperendémica, pierden esa inmunidad. A eso nos referimos, por ejemplo, con antecedentes a exposiciones anteriores. En general, si tú te expones a un agresor, dependiendo, por supuesto, si es un antígeno que genera memoria, vas a tener memoria y vas a ir defendiéndote de mejor manera con cada exposición. El ejemplo del paludismo es súper interesante porque mientras estás expuesto tienes la inmunidad y te vas de la zona y la pierdes. Pero eso solo con paludismo. Infecciones asociadas. A veces tú tienes infecciones que pueden favorecer el desarrollo de otra infección. Por ejemplo, en hepatitis. ¿Se acuerdan alguna hepatitis que va asociada con otra hepatitis? Van asociadas. Entonces, a veces tenemos enfermedades así que se asocian. A veces también tenemos enfermedades que nos protegen
sufren de otra enfermedad. Por ejemplo, los pacientes en África que tienen anemia de células falciformes no van a tener paludismo. ¿Por qué? Y Por la forma de voz. el parásito ingresa a los eritrocitos. ¿Y no será más fácil entrar a un eritrocito enfermo? ¿Por qué? No lo va a reconocer. No. Pero es un parásito. ¿O no quieres? ¿Qué es un parásito? Defíname un parásito. Parásito es un hospedero que se aprovecha de... No, es un microorganismo que se aprovecha de su hospedero. ¿Siempre es micro? No. Es un circo. ¿Es un ser vivo? Es una... ¿Una entidad? A ver, niñas, por favor. ¿Qué es un parásito? Parásito tiene una relación... Niñas. Oh, está saliendo del closet. No. No sé, pues uno nunca sabe. Entonces, niñas. Mira, levanta la que ella no es niña. La Jocelyn se agacha nomás. Es un parásito. Es un organismo que vive dentro de otro o encima de otro, que se alimenta de ese otro. Y Es un organismo que tiene una relación, como su nombre indica, parasitaria con su huésped. te parece diccionario tú. Esto significa... Toda la vida. Relativo parásito. Relativo a parásitos. Pero Digas esto- la parasitosis. Relativo a parásito. O sea, me dejo de las mismas. Esto significa que se aprovecha de todo lo que tiene el hospedero sin beneficiarlo a él. O sea, no es una relación comensal, ni existe mutualismo. Es un comensal. Comensal es cuando se aprovecha pero no le hace daño. Se aprovecha, pero no le hace. Más o menos. O sea, ya me perdí. No, y mutualismo es cuando hay una división entre el negocio. Y bueno, entonces el parásito. Ya me perdí, por favor, parásito. Parásitos. Es un parásito. Parásito. Es un organismo que vive dentro de otro, encima de otro, que se alimenta de ese otro, vive a expensas de ese otro, y puede poner en peligro su vida. Puede matar. Ahora, si tú eres un parásito que vives a expensas de otro, como muchos aquí, van a querer destruir a su fuente de alimentación, a menos que sean los hermanos Menéndez, si los conocen, pero creo que no, ¿verdad? Quieren mantener su estatus de vida, quieren que lo sigan manteniendo, alimentando, apapachando y cuidando, aunque ustedes pongan en peligro la vida de su hospedero, ¿verdad? No lo quieren matar. No pueden estresar, angustiar, pero no lo van a matar. No es su objetivo. Y quieren que su hospedero viva el mayor tiempo posible, ¿cierto? Eso es un parásito. Un parásito vive a expensas del otro, a veces le causa daño, pero su objetivo es vivir el mayor tiempo posible a expensas de su hospedero. Eso es un parásito exitoso. Si el parásito destruye, mata a su hospedero, es un parásito fracasado. Los parásitos intentan sobrevivir el mayor tiempo posible, incluso generando respuestas de inmunosupresión para pasar completamente desapercibidos por el sistema inmunológico. Ahora, si ustedes son un parásito y quieren elegir un hospedero, van a elegir un hospedero sano o un hospedero enfermo. Sano. Si ustedes son el plasmodio y encuentran un hospedero con anemia de células falciformes contra un hospedero que no tiene anemia de células falciformes, ¿cuál van a elegir? El que no tiene, porque no es una buena opción para la sobrevida. Ustedes han visto
la película de la Guerra Mundial Zombie. Ok, pero para eso ha habido una observación. ¿Y cuál fue la observación del galán de la película? ¿No han visto esa película? ¡Véala! Buenas. No. Estaban creo que en Israel, vete a saber, y de repente estaban corriendo los zombies ahí a comerse a cualquiera, y un cuatecito se agacha, un viejito creo que era. No sé, vaya, o sea, un chavo con cáncer, un chavo enfermo. Y los zombies, en lugar de atacarlo, estaba ahí, se abren así. Es interesante la toma. Y luego va viendo varias, el canal de la película, va viendo varias observaciones, haciendo varias observaciones y se da cuenta que el zombie no ataca a los enfermos, ataca a los sanos. Como parásitos. Como si no lo viera. Y de hecho él mismo, cuando está en este laboratorio de altísimo nivel en Suiza, se infecta, ¿no? Es muy buena esa película, voy a volver a ver, es muy buena. Si no, no se lo merecen, zombie, no se lo merecen. Mejor llamen los parásitos, doctora. Sí, no se lo, ustedes son el colmo. Entonces, el tipo se infecta, se inyecta no sé qué enfermedad, el cuatecito, el Brad Pitt, y se pone frente al zombie. Y el zombie no. Y así crean la vacuna. Es bien bonito, además ves los diferentes tipos de laboratorio. Es buena película, está muy bien hecha. Deberían verla. Si no la han visto acá los genios cabrerizos, véanla. Buena opción de película. ¿Y qué más? ¿Por qué estoy hablando? Infecciones asociadas. El estado inmunológico del paciente no es lo mismo un paciente inmunocompetente que un inmunodeprimido. No es lo mismo la edad. ¿A qué nos referimos con la edad? ¿Cómo será la respuesta inmune en un bebé recién nacido, en un anciano? La persona de tercera edad tiene una respuesta inmune, por así decirlo. Los de la tercera edad tienen inmunosenescencia. Y los recién nacidos están con un sistema inmune nuevo que tienen que empezar a educarse. Así que ambos son inmunodeficientes. Por lo tanto, van a tener un sistema inmune diferente. ¿Y qué va a ocurrir con los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermedades crónicas? Tiene un factor de riesgo. Van a tener igualmente una respuesta inmune deficiente, distinta a los demás. Entonces, en función a las características de su paciente, ustedes deben saber qué esperar con relación a la respuesta inmunológica. Entonces, ya dijimos, las células presentadoras apropiadas generan una respuesta eficiente y las no profesionales van a generar una desviación inmunológica, falta de respuesta, debido a que no tienen coestimulación. ¿Qué será eso de desviación inmunológica? Si tenías que producir una respuesta TH17, por ahí produces una TH1 o produces una TH2, generando autoinmunidad e hipersensibilidad. Así que es muy importante la célula correcta. Ahora, las células reguladoras, los linfocitos T reguladores, son claves para que la respuesta inmune sea eficiente, el tiempo correspondiente y no desencadenemos autoinmunidad. Las células reguladoras se expresan en su superficie generalmente CD4, por lo tanto son cooperadoras. CD25, que es un receptor característico de las células reguladoras naturales. Y el FOXP3, que es un factor de transcripción de linfocitos reguladores. Las células reguladoras naturales expresan CD4, CD25, FOXP3. Estas son las naturales, no son las únicas. Estas se van a encargar de mantener la tolerancia periférica. ¿Qué quiere decir tolerancia periférica? Que no vamos a reaccionar contra lo que no debemos y sí contra lo que debemos. O sea, no voy a reaccionar frente a antígenos propios ni contra la microbiota.
Voy a evitar con la presencia de estas células el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Voy a controlar el daño y voy a tener varios tipos de estos linfocitos. Los naturales, que serían estos, linfocitos reguladores naturales, y tengo los inducidos por citocinas. Los inducidos por citocinas son linfocitos cooperadores TH0 que andan paseando por ahí distraídos y de repente son expuestos a algunas citocinas. Si lo expongo en grandes cantidades a la interleucina 10, voy a convertirlo en un linfocito T regulador de tipo 1. Si lo expongo al factor de crecimiento transformador beta y la interleucina 4 en cóctel, voy a tener la producción de linfocitos T reguladores de tipo cooperadores 3, TH3. Así que estos dos son linfocitos reguladores inducidos. Salieron de los órganos linfoides como TH0 y por influencia de citocinas se convierten en T reguladores. No son naturales. Y luego tengo algunos citotóxicos que pueden actuar como reguladores, algunas células NTK inducidas que también pueden ser reguladoras y algunas células gamma delta que también pueden ser reguladoras. ¿Para qué sirven entonces los linfocitos reguladores, Jocelyn? Jocelyn. Pero acabo de decir. ¿Para qué sirven los reguladores? Jocelyn. Limitan el daño. ¿Cómo es eso de que limitan el daño, Nicolás? No, la pregunta es, ¿cómo limitan el daño? Por ejemplo, la actividad del sistema a través de ¿Cómo lo harán? Niña. Es un ejército de linfocitos atacando. Ya se te acabó el antígeno. ¿Qué va a pasar con esos linfocitos? tienes que destruirlos. Hay que destruirlos. Hay que destruirlos. ¿Y cómo los destruimos? ¿Cómo destruimos a las células? Citotoxicidad. ¿Qué es la citotoxicidad? ¿Cómo? La activación de las Enzimas. Perforinas, transimas y activamos caspasas o a través de los receptores de muerte. ¿Cuáles eran los receptores de muerte? ¿Cuáles son los receptores de muerte? Ahorita quisiera exponer fastidiando. Y nos suma sus paz y nos les induzco a punto. Paz, pues. Paz y paz ligando. CD95 y CD95 ligando. Es una opción para hacer citotoxicidad. ¿Cuáles son las células citotóxicas típicas? El CD8, la célula NK, pero también el linfocito regulador pueden inducir citotoxicidad y matar a alguna célula, inducir la apoptosis de algunas células. Esa es una opción, la más común en el sistema inmunológico, inducir apoptosis de células efectoras que ya no necesitamos. Pero también podemos, si somos un linfocito efector, y sabemos que ya no hay antígenos por ahí disponibles y que mi destino rápidamente es la apoptosis, ¿qué puedo hacer para evitar mi muerte? Yo soy un linfocito citotóxico
voy a ir y destruir antígenos, me di cuenta que ya estos antígenos están desapareciendo y me doy cuenta también que mi vida está a punto de terminar, que voy a ser destruida por una célula reguladora. ¿Qué puedo hacer para evitar mi muerte? Te puedes cambiar como o sea, TH0. No. ¿Qué? CLAD4. Puedo expresar el CLAD4. ¿Qué es el CLAD4? No se utiliza para cambiar ¿Qué era? Siempre. Parte, ¿qué era el CLAD4? No, pero el plan 4 no se utilizaba para que los propósitos luego puedan hacer TH0 y de ahí escoger otro camino. No, no cambian de camino, no se vuelven TH0, simplemente entran en anetia. Falta de respuesta, no reacciones. ¿Qué? Nos mencionaba que siempre que esté presente el plan 4 tiene mayor afinidad por el P7. Y el linfocito no se activa. Sí, entonces, ni mueren y tampoco realizan su trabajo, se quedan simplemente ahí. Dijimos que entraba en vacaciones, en huelga. Así que no lo vas a matar porque tampoco está trabajando. Así que aquí tenemos algunos de los mecanismos que usan los T reguladores para controlar esta respuesta. Por un lado ya dijimos inducir la apoptosis de la célula a través de granzimas y perforinas, que es sin lugar a dudas el mecanismo favorito. También podemos inducir apoptosis a través de disrupción metabólica. Inhibir a los linfocitos a través de citocinas. El T regulador es capaz en algunas ocasiones de liberar citocinas como la interleucina 10, la interleucina 35 y el factor de crecimiento transformador beta que generan un efecto inhibidor sobre el linfocito T. Así que este T efector se va a inhibir por efecto de citocinas. No es lo más común, pero ocurre. Y también podemos inhibir la activación por contacto a través de moléculas como el PD1, el PD ligando y el CLAD4. Lo más común, sin lugar a dudas, repito, la apoptosis. La apoptosis es el mecanismo más importante de regulación de la respuesta inmunológica. Y me acuerdo en la apoptosis de esta película. ¿No les he puesto esta? ¿Ya la vimos? Bueno, no digo que la vayamos, ¿no? Pero les he mostrado algún video para hablar de la apoptosis. ¿Qué se acuerdan de esta película? Ay, cómo tardaste internet. O sea, la película se llama, a ver, ustedes bilingües, ¿cómo se llama la película? In Time. O sea, no el precio del mañana. Les ponen los títulos en español que nada que ver. O sea, ¿dónde está el precio del mañana, pues? ¿Y por qué es el precio del mañana? No tengo idea. Ahí está, In Time. En algún momento en el futuro. Entonces, fíjate que estas son células, ¿ya? Y aquí está su telómero. ¿Qué es el telómero? ¿Qué es el telómero? Por Dios, a ver, por favor. Lejos. El extremo terminal de los telómeros. ¿Para qué sirve? El telómero a medida que envejecemos. Que nos da juventud. No nos da juventud. No, pero es como- Eso te han dicho que el telómero da Es juventud. para que entender como... El telómero es largo, pero se va cortando cada vez que las células se van replicando más y más, y por eso envejecemos. Y al final se gasta ahí, ya no hay renovación. Y por eso envejecemos. Ok, a ver, ¿de qué tamaño es el telómero de mi neurona? No tengo. Bueno, hay un par funcionando. Ese par de neuronas
que funcionan, ¿qué tamaño de telómero tienen? Yo soy más vieja que ustedes, entonces, obviamente. Entonces mi telómero es más chico que el de ustedes. No. Todo depende de cómo funciona. Todo depende de cada célula. El telómero se acorta con cada división celular. Y hasta donde yo me acuerdo, creo que las neuronas no se replican. Por lo tanto, el telómero tampoco se acorta. Es con cada replicación. Tú tienes un número de replicaciones, como el número a cada tiempo, son el número de replicaciones que tu célula puede hacer. Cuando tu telómero se termina, la célula muere, como pasa aquí. Aquí el telómero, le voy a quitar el volumen. Estas tienen telomerasa. Estas cosas tienen telomerasa. ¿Qué es la telomerasa? Mira, ahí está el número de replicaciones. El número, vas creciendo, va replicando la célula y el telómero se va acortando. Si tienes telomerasa, mira, ya se murió. 0 y murió. ¿Viste? Llega tu última replicación y la célula se suicida, porque ya no va a replicar más. ¿Qué pasa con las células que tienen telomerasa? La telomerasa va, cada vez que pierdes el telómero lo agranda y nunca disminuye de tamaño. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Entonces, en esta película, estos cuates tienen telomerasa, pero son los jailones. Este no tiene, pero quiere tenerla, o sea, no quiere morir. Las células que expresan telomerasa y que tienen el telómero grande no van a morir, son células de estirpe celular inmortal. Aquí el Justin Timberlake es un humilde mortal, cualquier mortal, una célula epitelial cualquiera, quiere ser una neurona que no muere nunca. Así que se va a poner a buscar la posibilidad de adquirir una telomerasa. Se me ocurre, ¿no? Es mi analogía. Así que esta es una célula que está loca. ¿Y qué quiere hacer? Busca la manera que sea para volverse una célula tumoral. Porque es una célula que va a seguir replique y replique y replique y replique. Va contra el sistema, como ves en la peliculilla. El tipo va contra el sistema. Y no quiere morir. Por eso se llama In Time. Bueno, esa es mi interpretación. Yo siempre interpreto así con películas. Me encanta. Entonces, ahí está In Time. Esa no es una buena película, ¿no? No es como la Guerra Mundial Zombie, esa sí es buena película. La idea es interesante. La idea es interesante, todo lo demás es un desastre. Y uno de los malos es muy guapo. Así que pueden ver. El Justin no me gusta. Entonces, la apoptosis es parte fundamental del equilibrio. En la película, obviamente, la gente tiene que morir. Llegas a los 25 y mueres. Y eso es para mantener el equilibrio. Si en nuestro planeta tuviéramos una vida limitada, ¿cómo estaría el planeta? Si tuviéramos una vida limitada. Llegas a los 30. Chao. Equilibrado. Equilibrado. ¿Qué es lo que cómo nos comportamos nosotros? Yo creo que habría una disminución porque no todos llegarían a los 30. Siempre habría gente que moriría antes. Pero digamos que como en la peli está. Pero, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo qué tipo de célula nos comportamos? ¿Como una célula epitelial que cumple su ciclo de vida y muere? ¿O una célula que busca y busca y busca prolongar su vida al mayor tiempo posible? Y además replicar y replicar y replicar. Somos un parásito del planeta. Porque vivimos encima del planeta, a expensas del planeta, y estamos poniendo en peligro el planeta. Somos un parásito, pero no peor. Yo creo que peor. Somos el cáncer del planeta. Porque lo estamos destruyendo.
Y nos comportamos de manera completamente anárquica. ¿Saben lo que es anarquía, verdad? Me imagino. ¿Sí? ¿Todos saben lo que es anarquía? ¿Niñas? ¿Qué es anárquico? Parce, ¿qué es anarquía? La anarquía es como un sistema de gobierno donde cada quien como... No, no es un sistema de gobierno. Es como- Anarquía es cada quien hace lo que se le pega a No, su digamos, pinche gana. es un término muy utilizado en lo que los políticos, pero en casos de estudios del gobierno se utilizan. Sí, o sea, Yo he leído. no está bien. Anarquía es cada quien hace lo que se le pega a su gana, no hay un control. En el caso de las ciudades, por ejemplo, crecen de manera ordenada o de manera anárquica. Totalmente desordenada, cada quien por donde se le pega a su gana. ¿Quién es? ¿Tú quién eres? Ay, no, perdón. Así, una sola perdida. Desubicada. Debería estar apoptosis ahorita. Entonces, si nosotros nos comportáramos como una célula equilibrada en el planeta, pues cumpliríamos nuestro ciclo de vida y chao, adiós. Pero eso no estamos haciendo y por eso el planeta está como está. Entonces, nuestro cuerpo hace lo mismo. Está eliminando células todo el tiempo. La muerte celular programada es como con la película tienes una muerte programada, aquí igual tus células tienen un número de divisiones programadas. Llegas a ese número de divisiones y la célula muere. Y va a ser reemplazada por células jóvenes. ¿Qué pasó? Está viendo un meme. No, es que me acordé de algo. ¿De qué? A ver, comparta con nosotros. No, de nada. Comparta, pues. No. Que muestre el teléfono, ¿no? ¿Qué estabas viendo? Ustedes, chicos. Ay, Dios mío, no puedes. Esa toxicidad, pero al máximo. Tú sabes mi contra. Dios mío. Esa toxicidad. O sea, estamos muy temprano para ser tan tóxicos. Por Dios. No. Disculpe, doctora, no que nada. Es toxicidad. Entonces, bueno, yo también voy a hacer una cosa que no debo decir, así que no voy a decir. Ok, entonces, la muerte celular es fundamental para mantener la tolerancia, para destruir esas células anormales, para mantener la homeostasis y el número específico de células, eliminar las células que no me sirven y podemos regularlo a través de, por ejemplo, las FAS y las FAS ligando. ¿Qué pasará si de repente, como ya dijimos, una de estas células empieza a replicar y replicar y replicar y replicar, considerando que es un linfocito? ¿Y qué tumor será? Va a haber un error en la replicación y eso llevará a la mutación. Linfoma, enfermedades linfoproliferativas o mieloproliferativas, pero en este caso son linfo porque estamos hablando de linfocitos. También vamos a tener aparición de enfermedades autoinmunes porque no estamos destruyendo las células autorreactivas. Hay algunas células que tienen mecanismos de defensa contra la apoptosis, como las células de memoria, o estas células que no replican jamás, que siempre están en fase G0, como las neuronas, las células musculares, los adipocitos. No todas nuestras células se replican permanentemente, algunas de ellas, las menos importantes. La molécula, una de las tantas moléculas antiapoptóticas es el B-clados. Esta hace resistentes a las células, en especial de memoria, para que vivan más tiempo y almacenen la información. Es fundamental tener memoria. ¿Qué pasa si yo no tengo memoria inmunológica? ¿Eh? ¿No sería? ¿A qué denominamos esto de eficaz? ¿A qué nos referimos? Deje que el par se hable. Qué lindo la sé. Ay, pero habla muy bajito, pues. Lindo, me encanta el acento colombiano. Que le haga diapositiva. ¿Qué? Que le haga. Así escuchamos su acento. ¿Quieren escuchar tu acento, parce?
Lee la diapositiva, por favor. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya me distraes. ¿Ves? Me distraes. Ok. No tenemos respuesta inmune, pues nos enfermamos y nos enfermamos y nos enfermamos y nos vamos a morir eventualmente y rápidamente. Sería todo como si fuera la primera vez. Primera, y no tendrías memoria de nada, o sea, no te acuerdas de nada. Parecen ustedes, pues. Así, tal cual. ¿Qué vimos ayer? No sé. ¿Cómo te llamas? No sé. A ver, voy a ver el carnet y ni sabes cuál es el carnet. Como la Tori de Nemo, así son ustedes igualitos, sin memoria. Son antígenos T independientes. No, sí, T independientes. Montan una respuesta y no se acuerdan de qué respuesta estimularon, no hay memoria. Entonces, ok. Además de la apoptosis, tenemos regulación por quimosinas. Las quimosinas son proteínas que son ricas en cisteína. Tenemos más de 50 variedades de quimosinas y se van a encargar de guiar la migración de los linfocitos, bueno, de los leucocitos en general. Estas quimosinas son moléculas que se expresan tanto en los leucocitos, en los linfocitos, en los endotelios y en diferentes variedades de tejidos donde se va a controlar qué células llegan a esa región. Cada parte del sistema inmune, cada tejido, mejor dicho, cada parte del cuerpo tiene un sistema inmune diferente. Aunque todo nuestro cuerpo nos pertenece a cada uno de nosotros, el sistema inmune en cada zona es diferente. No es lo mismo la inmunidad que tenemos en la piel, que en el hueso, que en el hígado, que en el cerebro. Y eso depende en gran medida de las barreras endoteliales y de las quimosinas. Las quimosinas van a dirigir la migración. Y, por ejemplo, vamos a estimular la llegada acá de mucho macrófago, que se va a convertir eventualmente en un macrófago alveolar que va a estar comiendo todo el rato. Estos macrófagos no son los mismos que van a llegar acá. Vamos a tener células diferentes en cada zona de acuerdo con las quimosinas que expresamos. Por otro lado, cada tejido también es capaz de producir interleucinas diferentes, sustancias químicas distintas que pueden incrementar la respuesta inmunológica o disminuirla. Es el caso de los tejidos de privilegio inmunológico, como el hígado, como el cerebro, que producen gran cantidad de interleucina 10 y de factor de crecimiento transformador beta, que controlan la respuesta en esa zona. Así que cada tejido va a ser capaz de promover, por ejemplo, respuesta TH1 o respuesta TH2 o respuesta TH17, dependiendo del tejido donde nos encontremos. Lo que quiere decir, insisto, que cada tejido tiene una inmunidad distinta. El endotelio va a influir, gracias, como ya dijimos, a las moléculas de adherencia que expresan. Y además es importante mencionar que aunque cada tejido tiene una respuesta inmune individual, trabajan en grupo. Así que un tejido puede mandar señales de infección, estrés o daño a otros tejidos. Igualmente puede mandar infecciones de antiinflamación, indicaciones de antiinflamación a otros tejidos. Cada tejido tiene, como ya dijimos, respuestas diferentes y podemos generar también cambios sistémicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de algún tejido de privilegio que yo les haya mencionado? Ok, otro. Después voy a hablar del cerebro. El hígado. El hígado, la placenta también. El hígado. ¿Qué dijimos que debíamos hacer para trasplantar hígado? Eso nos va a ligar con la sangre. Espérenme un cachito. De que no era necesario. Un momentito. Charito, ¿estoy en clase? Dime. Charito. Hola, estoy en clase, dime. Gracias.
Entonces, ¿qué estamos? En el trasplante de hígado, ¿qué? Necesitamos solamente grupo sanguíneo, no requerimos pruebas de histocompatibilidad. Ahora, si yo trasplanto hígado, requiero de algunos inmunosupresores, no demasiados. Pero si yo trasplanto a un paciente hígado, riñón, intestino, pulmones al mismo tiempo, ¿cómo será la reacción del paciente? ¿Será fácil que rechace los tejidos o será más fácil que los acepte si incluimos al hígado en el multitransplante? ¿Más rechazo o menos rechazo? Porque son muchos órganos, ¿cierto? ¿Sí? Y cada órgano viene de un diferente individuo. Pues la realidad es que no. Cuando incluimos en un multitransplante al hígado, es más fácil que el paciente acepte todos los órganos. Que se genera menos rechazo. ¿Por qué? Porque el hígado produce interleucina 10 en gran cantidad. Y el efecto no es local, sino sistémico. Así que el hígado es una cosa muy impresionante. Hablando de respuestas sistémicas, podemos, por ejemplo, observar que en el dengue nosotros podemos tener a veces una respuesta endotelial con liberación de gran cantidad de factor de la necrosis tumoral que va a generar estado de shock. ¿Me pueden recordar cuál es el agente etiológico del dengue? Del dengue. No, tripanosoma no es, tripanosoma es Chagas. Dengue. Qué mal están dejando al doctor González. Voy a ir específicamente a decir que los cabrerizo no saben nada. ¿Qué? Aedes aegypti es el mosco. El agente etiológico responsable, no el vector. El vector es el transmisor. Es un virus. De la familia Flavivirus. Exacto. Yo dije, Ah, pues no escuché. ah, sí, yo ¿Dijiste dije- flavivirus o no dijiste No, yo flavivirus? dije eso y luego usted dijo, voy a decir al doctor. Ah, Ah, entonces ya me arrepiento. Listo, no voy a decir nada. No, sí voy a decir. Entonces, ¿qué pasa con el virus del dengue? El virus del dengue genera liberación del factor de la necrosis tumoral. ¿Qué efecto más importante tiene el factor de la necrosis tumoral? ¿Qué efectos tiene? caquexia, disminución de lípido. ¿Disminución de qué? No. No, el lípido está Ah, te hace más flaco. Disminución de lípidos, ¿no? Eso se llama gluconeogénesis. Estimulas la lipólisis. Ok, ¿qué más? Es un pirógeno endógeno potente, potente proinflamatorio, vasodilatador. Y aquí vasodilata todo el cuerpo y entra en estado de shock. Descríbanme, por favor, un paciente con dengue. Descripción de un paciente. Edad del paciente, origen del paciente, tiempo de sintomatología y ya la exploración y todo. A ver, ¿quién me describe un paciente? Camacho. Femenino, masculino, trans. Masculino. Masculino, zona. Paciente no tiene alta radiación.
¿No tiene qué? Alto nivel de expresión. Mayormente. Ok, ya. Asociamos, el paciente se refiere a que no, que tiene una casa que está hecha de que riquita. Adobe especial. En casa de adobe que tiene entrada, que no presenta entradas a alcantarillado o de agua potable. Ya. Estamos atrás del libro. Y, ¿cómo se llama? Y duerme, o sea, duerme en la intemperie, en la casa de adobe que no tiene ni cuarto. ¿No se duerme a la intemperie? Casi es como estar bajo un árbol, que literalmente no tiene ventanas ni puertas. Cualquier cosa puede entrar. Ajá. Tiene un Land Rover en la puerta. Paciente presenta dolores musculares. ¿Cuánto tiempo de evolución la sintomatología? O sea, no saben hacer historias clínicas, ¿ustedes qué? A ver, ¿quién le va a ayudar al doctor Camacho? Claro, pues. Paciente que presenta dolor muscular, deficiencias. Paciente masculino de tal edad que inicia sintomatología de cuándo y con qué características, algún antecedente. Paciente masculino de 30 años, procedente de Chapare, refiere que trabaja ahí y de que recientemente ha notado que anda con dolor muscular, Anda con dolor. aparición de petequias, hemorragias. Refiere cómo es un paciente de dolor en los ojos. Estado febril, 2 a 7 días. Ya. ¿Qué más? Dolor articular. ¿Alguien más que colabore? Refiere que no cuenta con un buen alcantarillado. Y o sea, ¿qué le importa el alcantarillado? A ver, ¿el alcanzar al dengue? ¿Cómo se llama? O sea, yo vivo acá, me fui de paseo al Chapare, a un hotel 5 estrellas. Bueno, no sé si habrá 5 estrellas en el Chapare, pero me voy al Chapare a un hotel, o a Santa Cruz, a un hotel 5 estrellas, y vuelvo y tengo fiebre. Y yo tengo alcantarillado, no vivo en casa de adobe y me puede dar dengue. Pero la persona que iba al lado. No, o sea, que pueden poner eso, pero a la hora de explicar, de hablar de un paciente, presentar un paciente, no tiene alcantarillado, llegó a la escolaridad hasta tercero de primaria, su abuelita se murió de cáncer, ¿me entiendes? Esas cosas en un ejercicio de estos no me sirven. Principalmente el paciente refiere que presenta hemorragias, epistaxis, gingivorragia y sangrados, procedente del trópico, dolor muscular, siente que sus huesos se van a quebrar, y dolor retroorbital. ¿Y qué tal que fuera fiebre amarilla? Porque la fiebre amarilla es una fiebre hemorrágica, como el dengue. Mira, ya está levantando la mano. Paciente cuenta con vacunación contra la fiebre amarilla, no sabemos. Ok. Tiene vacuna para la fiebre amarilla. Entonces, los pacientes con dengue tienen generalmente el antecedente epidemiológico de haber estado en un lugar donde el mosco habita, donde el mosco es endémico y tiene una sintomatología habitualmente de un par de semanas de evolución, desde el día que viajó, caracterizado por fiebre, mialgias, artralgias. El dolor articular es sumamente intenso y como alguien mencionó, se define como fiebre quebranta huesos al dengue. El dolor óseo es muy intenso. Se acompaña además de cefalea. Y la cefalea típicamente la describe el paciente como retroorbitaria. Bueno, el paciente no te dice, tengo cefalea retroorbitaria, ¿no? Tú lo investigas y el paciente te dice, me duele la cabeza, en especial detrás de los ojos. Así que tú pones cefalea retroorbitaria a la hora de describir la patología. Y la fiebre se acompaña además de escalofríos y diaforesis. Y ya. A veces tienen exantema. A veces tienen plaquetas bajas, lo que acompaña a las petequias. En el primer
en el primer episodio. Segundo episodio ya tienes dengue hemorrágico. No todos los pacientes van a tener epistaxis, gingivorragias, petequias, así, florido, porque eso es en el de hemorrágico. En el primer contacto no es común que estén con hemorragia. Sí pueden tener 2, 3 petequias, pero no demasiadas, y pueden tener trombocitopenia. Algunos de estos pacientes van a hacer estado de shock por lluvia citocínica, debido a la gran cantidad de factor de la necrosis tumoral que se produce. Algunos de ellos, no todos. De hecho, la mayoría evolucionan de forma súper benigna. Vacuna para el dengue se está desarrollando. Cada tejido, entonces, va a tener una manera de reaccionar diferente. Dijimos que el aparato digestivo respiratorio se encargan de la tolerancia y la piel en realidad reacciona de manera muy rápida, una respuesta TH1 muy exagerada. ¿Por qué razón el aparato digestivo y respiratorio deben inducir tolerancia? Porque están en permanente exposición a antígenos de todas clases, no solo alimentos, sino los alimentos vienen acompañados de cualquier cantidad de bichos. No tendrían tolerancia, reaccionarían. Si no tuviéramos tolerancia, reaccionaríamos a cualquier cosa. ¿Qué enfermedad pueden relacionar con reaccionar a cualquier cosa? Por ejemplo, si te tomas una cervecita y te duele la panza. Imagínense que hagan eso. Se toman una cervecita, un maltín, y se les distiende el estómago, les da diarrea. Toman un cereal con cebada y les pasa lo mismo. Celiaquía. La celiaquía es una enfermedad autoinmune con donde tenemos problemas con el gluten, las gluteninas y un montón de proteínas relacionadas con los cereales. El endotelio entonces va a ser responsable de controlar la migración de las células para que cada tejido tenga específicamente la célula que requiere. Por ejemplo, en el endotelio pulmonar tenemos la expresión de esta quimosina, CCL2, que es una proteína quimoatrayente de macrófagos. Los tejidos de privilegio inmunológico, de los que ya hemos hablado en un montón, comprenden un conjunto de mecanismos moleculares que van a controlar la inflamación. Van a prevenir la inflamación para proteger el tejido de posibles daños. Uno de estos tejidos de privilegio es ese que está ahí. ¿Cuál es? La córnea, que es avascular, entonces no hay migración de células y yo para el trasplante no necesito ningún tipo de compatibilidad. El privilegio surge como parte de los estudios de trasplantes. Y el estudio de los trasplantes tiene apenas unos 70 años de antigüedad. Así que los lugares del cuerpo que son capaces de recibir tejidos sin rechazo o con mínimo rechazo al trasplante son tejidos de privilegio inmunológico. Ahí tienen otro tejido de privilegio. ¿Cuál es ese? El cerebro masculino. No es el escroto, papá, que hay dentro de la bolsa escrotal. Lo que está dentro de la bolsa escrotal, la cabeza pensante, cerebro pensante masculino, ese tiene privilegio. Porque tiene ¿qué se llama esto? La barrera hematotesticular para proteger ahí a los espermatozoides. ¿Qué pasará si esa barrera se rompe? Y de repente empiezan a pasar linfocitos por ahí. No. El cuate va a ser estéril. Porque el sistema inmune no conoce a los espermatozoides, no son células de su predilección. Así que cuando las encuentra, las destruye. Y el güey va a ser estéril. No es un problema, ¿verdad? Hay tanta gente en el mundo que ¿para qué quieres más? Así, pero hay gente que se angustia y se estresa y quiere tener hartos hijitos, ¿no? Otro órgano de privilegio inmunológico. ¿Cuál es ese? Las neuronas del sistema nervioso. Imagínense, niños, vivir sin estas neuronas.
Una cosa que para las mujeres es diferente. Tenemos prioridad. Ah, bueno. Pero por acá pues también podemos poner. O sea, en fin, el sistema nervioso es un sitio de privilegio inmunológico porque tiene la barrera hematoencefálica para evitar que atraviese por ahí cualquier celulita que ande perdida, extraviado, un linfocito que puede ir a destruir lo que no debe. El hígado del que ya hemos hablado. Mira, me encontré esta diapo que me encantó, para variar, ¿no? Mi niño interior, que siempre lo pongo por aquí. Mira, la barrera hematoencefálica y controla la entrada de bichos, de células del sistema inmune, hasta de eritrocitos, que no pasa por aquí, incluso. Aquí el oxígeno y todo lo demás sí puede pasar tranquilamente. Y tenemos la célula de la glía. ¿Qué? Entonces, acá tenemos mecanismos de defensa, sí, pero son las células de la glía. No tenemos circulación o la circulación de linfocitos es mínima, porque cualquiera de estas células que atravesara por aquí generaría daño. Así que es muy importante proteger a estas celulitas que escasean y que la información que contienen es súper, súper importante. La barrera hematoencefálica entonces va a impedir el paso del 99% de las proteínas séricas, en especial anticuerpos y sistema de complemento. ¿Por qué razón? Porque el complemento puede activarse de manera inespecífica y destruir. ¿Qué más? ¿Qué pasa con estas? Igual se fijan y activan y generan activación del complemento. Entonces necesitamos evitar la activación de estas proteínas en cualquier momento. También dijimos que las neuronas eran resistentes a la citotoxicidad porque expresaban bajas cantidades de proteínas del complejo mayor. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos expresar mínimas cantidades de proteínas del complejo mayor? Para disminuir la presentación del antígeno y evitar la citotoxicidad. El tráfico de leucocitos, ya dijimos, es mínimo. En las neuronas también se producen algunas sustancias inmunosupresoras. Las células de la glía también son capaces de producir sustancias inmunosupresoras para tener un control permanente. Y la respuesta cuando se presenta es una respuesta TH1. En el intestino y los pulmones, como ya dijimos, aparato respiratorio y digestivo, predomina la tolerancia. La respuesta que se presenta cuando ocurre es TH2, TH17 con producción de inmunoglobulina A. Tenemos mucho linfocito intraepitelial, linfocitos de lámina propia, la célula M clave para la presentación de antígenos. Los antígenos alimentarios se presentan en el intestino delgado para inducir tolerancia y los patógenos en el colon para inducir respuesta. Una enfermedad relacionada con la alteración en el control de la tolerancia es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica transmural. ¿Qué es eso de transmural? ¿Cuáles son las capas del intestino? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las capas del intestino? Hay muscular circular, muscular longitudinal. Hay dos. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Las cuatro se inflaman y se puede incluso perforar el intestino. Se afecta principalmente el ileón terminal y se piensa que se debe esta respuesta inflamatoria a antígenos de la microbiota o algún antígeno luminal que podría estar desencadenando una respuesta inflamatoria excesiva con activación de linfocitos y producción de mucho interferón y factor de la necrosis tumoral. Una opción de tratamiento aquí es la, ¿qué se llama esto? El trasplante fecal,
porque al cambiar la microbiota puedes controlar la respuesta inflamatoria. Y este sigue con el teléfono, ¿no, No, doctor? porque es que estaba viendo, porque según lo que yo investigué, la espondilitis anquilosante está relacionada igual con la enfermedad de Crohn, porque una persona con espondilitis anquilosante tiene una tendencia a hacer enfermedad de Crohn y estaba revisando eso. De hecho, las enfermedades autoinmunes se suman. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad autoinmune, puedes tener 2 o 3 o 4 al mismo tiempo. Ahora, el detalle es cuáles enfermedades se asocian. Por ejemplo, tú puedes tener Sjögren con artritis reumatoide. O puedes tener Crohn con espondilitis. O puedes tener lupus con diabetes. Y luego se suma a problemas tiroideos. Tú heredas la tendencia a la autoinmunidad. Entonces, es muy común que tú tengas asociación de enfermedades autoinmunes. En la piel tenemos una respuesta más exagerada, donde las células que predominan en la respuesta es la TH1 y tenemos un montón de células ahí reaccionando para defendernos de cualquier cosa. Lógico, porque es el tejido más amplio que tenemos en el cuerpo. Díganme, por favor, ¿qué tiene ese paciente? Una picadura. No, no es una picadura. No es una hipersensibilidad. ¿Qué? ¿Qué tiene? Digan, primero, descríbanme la lesión. A ver, Leandro. ¿Cuál es el Leandro? Si yo suelto el nombre, a ver. ¿Cuál se parece más a tu papá? Tú, ¿no? Yo. Sí. Y a su mamá ninguno, ¿no? Yo diría que el Leandro es más de la familia de mi mamá. Pero no se parece a la Cris. Creo, ¿no? No. Pero tú sí me recuerdas harto a tu papá. Sí, todos dicen. Por eso estoy entre Cristo. Y segundo. Sí, sí, es bien parecido. Ustedes no. ¿Ya? ¿Qué? No, o sea, descríbame, Leandro, la lesión, por favor. Una dermatitis, sí, eso sí. Es una lesión eritematosa, ¿cierto? En forma de moneda. En forma de moneda, con borde activo. ¿Por qué el borde activo? Porque el borde está rojito. Es un borde activo y se va expandiendo. Y aquí no se ve, pero tiene escanitas por aquí. ¿Qué será? No, no es leishmania. No es una picadura. Es un hongo. Se llama Piña corporis. Está en la cara, ¿no? Es un hongo. Estas lesiones son típicas de hongos. ¿Qué tiene? Descríbame la lesión. Vesículas en forma de racimos de uvas y se llama entonces la patología herpes. Descríbame la lesión, Nicolás. ¿Qué? No, eso no. Primero descríbame la lesión. Nicolás. ¿O presencia de qué? ¿De qué? Pápulas. No veo pápulas. Bueno, sí, aquí hay una papulita. Bueno, es que no sé si vio esa papulita, pero sí, esta es una papulita.
Es exacto eso. Es exacto. Ah, ya, por eso. Pero por aquí ya no veo pápulas. Vesículas, tampoco veo. Hay costras, sí. Quizá hubo vesículas, pero se han roto y aquí hay contenido mielicérico. Se ha rascado y donde ha roto la vesícula, corrido del líquido y se va corriendo la lesión. ¿Qué tiene? ¿Qué? No, no es psoriasis. Todas las diapositivas las cambié. O sea que los diagnósticos que tenían ya no son. Me pasé el trabajo de cambiar. ¿Qué tiene? ¿Pueden decir si es un niño o un adulto? Es un niño. ¿La lesión dónde está? En la frente. Es una infección bacteriana típica de niños. Bacteriana. ¿Qué enfermedad será? ¿Qué infección será? Impétigo. No es la típica lesión de impétigo, porque las lesiones de impétigo generalmente son alrededor de la boca o la nariz, pero este también es un impétigo. ¿Qué tratamiento le darían? Te digo que voy a quejarme con el González. Y él tenía sus esperanzas en esto, estoy segura. ¿Mana Cancho? ¿Qué antibiótico? Qué brillante, me sorprendes. Sí, ¿qué antibiótico? ¿Qué? ¿Cómo aciclovir? No puede ser, por Dios. Aciclovir es para virus. ¿Qué? No, dicloxacilina suficiente. Dicloxacilina. Ahora, si quieren amoxi, está bien. Pero dicloxa está bien. Aciclovirus es para esto. No necesita, pero si quieres, le das aciclovir. Una mamá intensa, así toda loca, pues puedes ponerle cremita de aciclovir y se acabó. Para virus, pero para bacterias, nada que ver. ¿Qué tiene este? Vive en el Chapare. ¿Qué? ¿Qué tiene? Parece leishmania subir tu experiencia. Tu experiencia. Es leishmania, sí. Es leishmania. Es una leishmania mucocutánea. Sí. Es la expertise de expertise. Este era fácil. Es ¡Oh, mira! ¡Al Camacho me está sorprendiendo! ¡Oh, el Camacho! Lepra tuberculoide está de fase la niña, es una leprilla. Tratamiento para la lepra. Dale, Camacho, dicen. Oh, pues. Tratamiento para la lepra. ¿Qué dice? No se da lo mismo. ¿Que la qué? No, para nada. No. O sea, no es high, rifampicina, piracinamida, tabutol, no. Dapsona, exacto. Se da Dapsona entre otros antibióticos para... No es el mismo tratamiento para las dos micobacterias. Descríbame la lesión. No es pénfigo. Buena opción, pero no es pénfigo. A ver, vamos a esta primero. Es un niño, obviamente. Y chiquitito, ¿no? Porque aquí parece que tiene el cordón. ¿No? No, varicela no. ¿Dónde varicela? Por Dios. A ver, Camacho, estábamos tan bien, ya lo arruinaste.
¿Dónde está la lesión? A nivel de la cadera. ¿A nivel de dónde? Inguinal, aquí. Pero es hasta acá. Con extensión a donde, mira, toda la cresta. Y es una vesícula, una tremenda vesícula que ya se rompió. Aquí tienes otra tremenda vesiculota. Y ¿qué pasó? ¿Qué te estás imaginando? Parece pérfigo, pero no es pérfigo. Las lesiones de pérfigo no son, pero es una buena opción, pero no es pérfigo. Ahora sí, niñas, esa sí es la misma. ¿Qué? ¿Qué encontraron? Epidermolisis ampollar. Esta es una enfermedad genética donde tenemos defectos o mutaciones en la colágena tipo 7, la que hace fibrillas entre la lámina basal y la epidermis y genera estas terribles ampollas. Se llama enfermedad de la piel de mariposa. Esta de acá también era eso. Epidermolisis ampollar o enfermedad de la piel de mariposa. ¿Cuál será el riesgo de estos pacientes, además del inmenso dolor que tienen? Infecciones. ¿Por qué? Está dando paso a que alguna gente oportunista entre a su sistema. Porque nuestra barrera, ni siquiera oportunista, ¿eh? No tenemos nuestra barrera. Es como si abres la frontera a México-Estados Unidos. Toditos entran, ¿o no? Aquí lo mismo. Se rompió la frontera y se mete cualquier cosa. Oportunista y no. Cualquiera se entra. Ok, el Monte San Michael. Considérenlo para que se vayan el fin de semana. ¿Dónde es, doctora? En Francia, en Normandía. Es un sueño de lugar. Un sueño de lugar. Súper lindo. Es en la tarde, bueno, sube la marea y parece una isla. Sí, creo que. Es súper lindo. Lo recorres en un día chiquitito. Te puedes quedar en hoteles aquí. Es una locura de lugar. Súper, súper lindo. En Francia, fin de semana váyanse de excursión. No, doctora. Es una buena idea. Listo, niñas, están libres por hoy. Ay, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que reemplazar clase. Pero el martes próximo es feriado. Es el aniversario de su institución. Por Dios, ¿cómo no van a saber? 2 de octubre. Por el amor de 4. El 2 de octubre es el asesinato de los estudiantes en México. El 2 de octubre es Tlatelolco. Entonces, no pienso reemplazar virtual, porque son una manada de burros. Así que necesito ver su horario. Uy, Dios mío, esa foto parece otra cosa. Qué bonito. ¿Cómo hace las fotos, no? Se ve qué cosa más bella. Necesito ver su horario. In this moment ya. Para que nos pongamos de acuerdo.